Hola, en el tutorial de hoy día vamos a aprender sobre los cuadriláteros, sobre sus características y su clasificación. Tenemos estas 4 características que son típicas de los cuadriláteros y vamos a usar nuestra pizarra porque como es un rectángulo nos va a servir para ir comprobando estas características. Todos los cuadriláteros tienen 4 lados. Si tú te fijas, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Todos tienen 4 vértices que son los puntos de unión de los lados. Tenemos 4 ángulos que son las 4 esquinas y que al sumarlos, estos 4 ángulos siempre van a dar 360 grados. Y lo podemos comprobar con esta escuadra que en esta punta mide 90 grados. Yo la pongo ahí, 90, 90, más 90 y más 90 de este lado, suman 360 grados. Los otros cuadriláteros pueden tener ángulos inferiores o superiores, pero siempre la suma va a ser 360 grados. Y además tienen 2 diagonales. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son líneas rectas que unen 2 vértices no consecutivos de una figura. Por ejemplo, esta con la de acá son una diagonal y la otra se produce desde esa esquina hasta esta esquina. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los cuadriláteros. Bien, los cuadriláteros se clasifican en 3 grupos: los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. ¿Cuáles son características principales? Los paralelogramos, como el nombre lo dice, tiene 2 pares de lados paralelos, ¿ya? Los trapecios solo tienen un par de lados paralelos y los trapezoides no tienen lados paralelos. Vamos a ver cuáles son los principales cuadriláteros, ¿ya? Los paralelogramos, por ejemplo, tenemos aquí el cuadrado. El cuadrado, yo marqué de color rojo los lados que son paralelos. Estos 2 lados son paralelos y los azules también. Traje esto porque un paralelo, si yo extiendo las líneas, estas líneas se mantienen paralelas. ¿Te fijas? ¿Ya? El segundo cuadrilátero que pertenece a los paralelogramos es el rectángulo. Y el rectángulo también marqué acá de rojo un par de lados paralelos, otro par de lados paralelos. ¿Qué tienen en común entre ellos? Entre ellos tienen en común que ambos tienen 90 grados en cada una de sus esquinas. La única gran diferencia son el largo de sus lados, ¿ya? El otro paralelogramo es el rombo. Ahí está. El rombo, a pesar de que sus lados están inclinados, si yo los extiendo, como ambos tienen la misma inclinación, también van a seguir paralelos, ¿ya? Recuerda que las rectas se extienden hasta el infinito y más allá, como dice, ¿ya? También tenemos el romboide. El romboide, además de todas las características que tienen los cuadriláteros, también tiene este par de lados que son paralelos y estos 2 que también lo son. Podemos darnos cuenta que el cuadrado con el rombo tiene algunas características comunes también. Ambos tienen los 4 lados iguales, ¿sí? La diferencia está en sus ángulos. El romboide es parecido a al rectángulo, porque tiene 2 lados largos y 2 lados más cortos, pero la diferencia está en los ángulos. Y en los ángulos se parecen entre ellos, que los 2 tienen 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Vamos a ver ahora los trapecios. Y con los trapecios vamos a recordar un poco de lo que vimos en un video anterior cuando clasificábamos triángulos, porque los nombres de los trapecios están relacionados también con los triángulos. El primer trapecio que vamos a ver se llama trapecio rectángulo y claramente se llama trapecio rectángulo porque tiene ángulos rectos, ¿ya? Y el único par de lados paralelos que tiene es el que está marcado aquí de color rojo, ¿ya? A pesar de que un lado es más largo que el otro, de todas maneras son paralelos. El largo de los lados no influye en si son o no paralelas las líneas, ¿ya? El segundo paralelogramo que vamos a estudiar es el trapecio isósceles. Isósceles era el triángulo que tenía 2 lados iguales. En este caso, estos 2 lados son iguales, tienen la misma medida en este trapecio y los lados paralelos son el superior y el inferior. Estos 2, a pesar de que este es bien cortito y este es más largo, también son paralelos entre sí. El último de los trapecios es el trapecio escaleno.
el trapecio escaleno se llamaba así, recuerdan, el triángulo escaleno era el que tenía todos los lados de diferentes medidas. El trapecio escaleno pasa lo mismo. Todos sus lados son de diferentes medidas. Este es el más corto, seguimos así en orden hasta llegar al más largo. Y el paralelismo se da en estos dos que son del mismo color. Este azul, este verde están de distintos colores porque no son paralelos entre sí. Para finalizar, vamos a ver los trapezoides. Los trapezoides no tienen lados paralelos y los vamos a dividir en dos grupos. Uno, que son los simétricos, ¿ya? Simétrico viene de simetría, significa que un lado es exactamente igual al otro. Si yo trazo sobre esto una de sus diagonales, esa diagonal es el eje de simetría que va a dividir a esta figura en dos lados exactamente iguales, ¿ya? Y por el contrario, los lados, el otro trapezoide es el asimétrico. Asimétrico significa que no tiene líneas de simetría. Si yo este lo divido, un lado no va a ser nunca igual al otro, ¿ya? Y están todos de distintos colores porque ninguno de ellos tiene un ángulo recto. O sea, perdón, ninguno de ellos tiene una paralela. Ahora, algunos pueden pensar, este se parece mucho a este, pero estas líneas están un poco inclinadas. Si tú te fijas, si yo las extiendo, más allá sí se van a juntar. Pasa lo mismo con estas dos. Si yo las extiendo un poco más, también se juntan. Esta no tiene paralelos con esa, ni esa con esta, ¿ya? Esa es entonces la clasificación de los cuadriláteros. ¿Recordamos? Se dividen en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos, el nombre nos dice, tienen dos pares de lados paralelos, los trapecios solo tienen un par de lados paralelos y los trapezoides no poseen lados paralelos. Espero que esta clasificación te haya servido. Para el próximo video vamos a pasar del 2D al 3D porque vamos a ver cuerpos geométricos. Chao, nos vemos.